Ella lo supo en el instante en que sus ojos se encontraron con la gélida sonrisa de Isabela. El veneno a veces no gotea de una poción oscura, sino que se sirve en una copa de cristal, disfrazado de cuidado y amor. Sofía, con una maleta raída que contenía toda su vida y el peso de un pasado reciente de pérdidas que prefería no recordar, cruzó el umbral de la mansión Blackwood. El gran portón de hierro forjado había rechinado al abrirse, revelando un camino empedrado flanqueado por cipreses antiguos que parecían guardianes de un secreto ancestral. La imponente fachada de piedra gris, bañada por el sol de la tarde, brillaba con una riqueza innegable, pero no transmitía calidez, sino una frialdad opulenta, casi inanimada. Sofía era nueva en la ciudad, huyendo de una serie de desgracias que la habían dejado sin familia y sin rumbo, buscando desesperadamente un lienzo en blanco para su existencia. Este trabajo como niñera y asistente doméstica en la casa de un magnate, aunque abrumador, se presentaba como su única oportunidad de resurgir. Al entrar, la inmensidad del vestíbulo la golpeó como una bofetada helada. Un silencio sepulcral, tan denso que parecía absorber el sonido de sus propios pasos, reinaba en el espacio dominado por mármol pulido y una araña de cristal que colgaba como una joya inerte. El aire era pesado, cargado de una melancolía tangible. No era el silencio de la paz, sino el del luto estancado. A lo lejos, Sofía divisó una figura solitaria frente a un ventanal arqueado, observando el vasto jardín que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era Arthur Blackwood, el dueño de aquel imperio y de aquella mansión mausoleo. Su perfil, aunque distinguido, estaba marcado por una tristeza profunda, casi petrificada. Había perdido a su esposa, Helena, en un trágico accidente automovilístico 2 años atrás. Un accidente que no solo le arrebató al amor de su vida, sino que también dejó a su hijo, Lucas, de apenas 8 años, confinado a una silla de ruedas. «Bienvenida, Sofía», interrumpió una voz suave, pero con un matiz de autoridad incuestionable. De la oscuridad de un corredor lateral emergió Isabela, la prometida de Arthur. Su figura era esbelta y elegante, vestida con un traje impecable que parecía sacado de una revista de moda. Sus ojos, de un azul penetrante, inspeccionaron a Sofía de arriba abajo, como si evaluaran cada fibra de su ser. Su sonrisa, aunque perfecta, no llegaba a sus ojos. En cambio, flotaba en la superficie una máscara de cordialidad que no ocultaba por completo una cierta rigidez. «Me alegra que hayas llegado. Arthur está ocupado. Yo me encargo de la casa y, por supuesto, de Lucas. Él es un niño especial, muy delicado. Requiere una atención constante y particular», explicó Isabela, su voz adquiriendo un tono casi didáctico. Sofía sintió una punzada de incomodidad. La forma en que Isabela pronunciaba las palabras especial y delicado tenía un matiz que no le gustó. No era compasión, sino posesión. La primera tarea de Sofía fue familiarizarse con la rutina de Lucas. El cuarto del niño era un testimonio de la inmensa fortuna de Arthur. Juguetes de última generación, una biblioteca repleta de libros ilustrados y una consola de videojuegos de alta gama. Sin embargo, a pesar de todo el lujo, la habitación se sentía estéril, como una sala de recuperación en un hospital, desprovista de la calidez y el desorden que caracterizan el espacio de un niño. Lucas, con sus ojos grandes y expresivos, observaba el mundo con una mezcla de curiosidad y profunda tristeza. No interactuaba mucho, sus respuestas eran monosilábicas, su comportamiento a menudo retraído. Había algo en su mirada, una inteligencia latente, que Sofía sentía que estaba atrapada. Esa misma tarde, Sofía acompañó a Lucas a su sesión de fisioterapia. La sala, equipada con tecnología de punta, era un lugar de esperanza y frustración. El fisioterapeuta, un hombre paciente y con años de experiencia, guiaba a Lucas a través de ejercicios diseñados para estimular los músculos atrofiados de sus piernas. El rostro del niño se contorsionaba en un esfuerzo sobrehumano, una batalla interna entre su voluntad y la inmovilidad de sus miembros. «Vamos, campeón, un poquito más», lo animaba el terapeuta. Lucas intentaba con una tenacidad admirable,
pero sus piernas, como si tuvieran voluntad propia, se negaban a responder con la fuerza necesaria. El progreso era mínimo, casi inexistente, a pesar de la consistencia de las terapias y el mejor equipamiento disponible. El fisioterapeuta, en un momento de pausa, se acercó a Sofía. «Es muy extraño», murmuró, frunciendo el ceño. «Médicamente, Lucas tiene todo el potencial para recuperar cierta movilidad, incluso para volver a caminar con ayuda, pero es como si una fuerza invisible lo estuviera frenando. Hay una falta de energía, una letargia inexplicable que no coincide con su diagnóstico inicial». Arthur, que había observado la sesión desde el umbral de la puerta, con una expresión de dolor y desesperanza, se retiró a su estudio, un santuario forrado de recuerdos de Helena, donde se refugiaba de la cruda realidad de su presente. Isabela, por su parte, nunca faltaba a una sesión. Ella se cernía sobre Lucas como un ángel guardián, susurrándole palabras de aliento y consolación. «Vamos, mi amor, eres fuerte», decía, mientras le acariciaba el cabello. Pero había algo en la forma en que sus dedos se aferraban al brazo de Lucas, o en el brillo peculiar de sus ojos, que inquietaba a Sofía. Justo 30 minutos antes de cada sesión, Isabela le daba a Lucas un zumo especial de vitaminas, un líquido de color ámbar que, según ella, era para darle fuerzas y prepararlo para el esfuerzo. La insistencia de Isabela en este ritual era absoluta, casi obsesiva. Sofía, con su instinto agudizado por la experiencia de la vida, comenzó a atar cabos. Lucas, invariablemente, parecía más letárgico, más somnoliento, después de beber aquel zumo. Sus ojos perdían un poco de su brillo y su cuerpo parecía más pesado, más rendido. La desconfianza, sutil al principio, se fue arraigando en el corazón de Sofía como una enredadera venenosa. Había algo profundamente errado en aquella casa, una corriente subterránea de oscuridad bajo la impecable superficie de riqueza y aparente cuidado. La melancolía de Arthur, la quietud de Lucas, la perfección forzada de Isabela, todo olía a un secreto inconfesable. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. Cada pequeña interacción, cada observación casual de Sofía, revelaba una capa más de la complejidad que rodeaba la condición del niño y el dolor que consumía al magnate. La niñera, con la carga de su propio pasado y la necesidad de un nuevo comienzo, se encontró no solo frente a un empleo, sino ante un desafío monumental. La voz de Lucas, ese susurro ahogado en la inmensidad de la mansión, clamaba por ser escuchada. Sofía sentía en sus huesos que su misión trascendía las tareas de niñera. Sentía que debía ser la llave para desentrañar el misterio que aprisionaba a Lucas en aquella silla y quizás a Arthur en su propio dolor. En este punto de nuestra historia, queremos hacer una pausa para conectarnos contigo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún capítulo de este viaje emocional. Y por favor, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. Nos encanta saber de dónde es nuestra audiencia. Sofía se acostó esa noche en la pequeña habitación que le habían asignado en el ala de servicio, la mente en un torbellino. Las palabras del fisioterapeuta resonaban en sus oídos. Es como si una fuerza invisible lo estuviera frenando. ¿Y si esa fuerza no era invisible? ¿Y si esa fuerza era el contenido de aquel zumo ámbar? La idea la golpeó con la fuerza de un rayo. Era una acusación grave, monstruosa, pero no podía sacársela de la cabeza. La mirada de Isabela, fría y controladora, se repetía en su mente. La forma en que Lucas se hundía después de beber el zumo. Mañana, pensó Sofía, mañana iba a observar con más atención. Mañana, tal vez, la verdad comenzaría a revelarse, incluso si esa verdad era la más oscura de las traiciones. El destino de Lucas, y quizás el de la propia Sofía, estaba a punto de tomar un giro inesperado. La mansión Blackwood, lejos de ser un refugio, se había convertido en un campo de batalla silencioso, y Sofía, una simple niñera, estaba a punto de convertirse en su inesperada heroína. El primer escalón de un milagro, o de un descubrimiento aterrador, estaba por ser dado.
Las semanas se deslizaron una tras otra, tejiendo una rutina de silencios y tensiones en la mansión Blackwood. Sin embargo, en medio de la opresiva atmósfera, un pequeño brote de luz comenzaba a crecer. Sofía, con una paciencia infinita y una calidez que parecía ajena a aquellas paredes, empezó a derribar los muros que rodeaban al pequeño Lucas. A diferencia de los adultos que lo trataban como un frágil objeto de porcelana o un complejo caso médico, ella lo veía como lo que era: un niño. Descubrió su pasión por dibujar superhéroes con poderes extraordinarios, mundos fantásticos donde la movilidad no era una barrera. Pasaban horas en el suelo, rodeados de lápices de colores, y Sofía lo animaba a crear historias para cada uno de sus personajes. Se dio cuenta de que Lucas poseía una imaginación desbordante y un sentido del humor astuto que raramente mostraba. Por primera vez en mucho tiempo, las risas genuinas de un niño resonaron en el ala oeste de la mansión, un sonido tan inusual y cristalino que en una ocasión hizo que Arthur Blackwood se detuviera en seco en el pasillo, con el corazón encogido por una mezcla de sorpresa y una punzada de esperanza que creía extinta. Esta creciente conexión entre la niñera y el niño no pasó desapercibida para Isabela. Sus ojos de halcón registraban cada sonrisa compartida, cada confidencia susurrada. La prometida del magnate comenzó a ejercer su autoridad de formas cada vez más sutiles y venenosas. Interrumpía sus juegos con pretextos de horarios y medicinas, criticaba los métodos de Sofía, acusándola de sobreexcitar a Lucas o de no comprender la complejidad de su condición. Cada comentario era una pequeña daga envuelta en seda, diseñada para minar la confianza de Sofía y reafirmar su propio control sobre el niño y la casa. La tensión entre las dos mujeres se podía cortar con un cuchillo. Era una guerra fría librada en los silenciosos corredores, una batalla de voluntades donde el bienestar de Lucas era el verdadero campo de batalla. Pero Sofía no se amedrentaba. Cada crítica de Isabela solo servía para reforzar su convicción de que algo oscuro se ocultaba tras esa fachada de solicitud y perfección. La sospecha sobre el zumo ámbar se había convertido en una certeza dolorosa en la mente de Sofía. Sabía que no podía enfrentarse a Isabela y mucho menos a Arthur sin una prueba irrefutable. Sería su palabra contra la de la mujer que había consolado al millonario en su duelo. La despedirían de inmediato y, lo que era peor, dejaría a Lucas completamente a merced de aquella mujer. Necesitaba actuar, pero con una astucia y una discreción absolutas. El plan comenzó a tomar forma en su mente, arriesgado pero necesario. La oportunidad se presentó una tarde cualquiera, una tarde gris y monótona que no presagiaba ningún cambio. Isabela, como un reloj, se dirigió a la pequeña cocina del segundo piso para preparar el ritual diario, el zumo especial de Lucas. Sofía, que la había estado observando, esperó el momento preciso. Llevaba una pequeña jarra con zumo de naranja natural, escondida bajo una bandeja con la merienda. Justo cuando Isabela estaba de espaldas, buscando un edulcorante en la despensa, Sofía provocó accidentalmente la caída de un jarrón de flores cercano. El estruendo del cristal al romperse contra el mármol fue la distracción perfecta. En el breve instante de caos, mientras Isabela se giraba sobresaltada, Sofía, con el corazón martilleándole en el pecho y unas manos que se movían con la velocidad del pánico, intercambió el vaso de Lucas por el que ella había preparado. Isabela, molesta por el estropicio, no se percató del cambio. 30 minutos más tarde, el fisioterapeuta llegó para la sesión diaria. Lo que ocurrió en esa sala durante la siguiente hora fue el primer destello de un milagro. Lucas, que normalmente afrontaba la terapia con una pesadez abrumadora, hoy tenía una chispa diferente en los ojos. Estaba más alerta, más conectado. «Te noto con más energía hoy, campeón», comentó el terapeuta mientras comenzaba los ejercicios. Al llegar al momento de intentar ponerlo de pie en las barras paralelas, algo increíble sucedió. Lucas, con una fuerza que nadie había visto en él en meses, empujó con los brazos y logró tensar los músculos de sus piernas. No solo se puso de pie, sino que, con el rostro contraído por el esfuerzo y la sorpresa, se mantuvo erguido,
sin que sus rodillas cedieran durante 10 segundos completos. Sus ojos se abrieron como platos, mirando sus propias piernas como si no las reconociera. El fisioterapeuta soltó una exclamación de puro asombro. ¡Increíble! Arthur, tienes que ver esto, gritó extasiado. Ha sido asombroso. ¿Qué han hecho diferente hoy? Isabela, que había estado observando con su sonrisa fija, palideció visiblemente. Forzó una expresión de alegría, pero sus ojos delataban el pánico. Debe de ser solo un buen día, dijo rápidamente, su voz un poco más aguda de lo normal. Las nuevas vitaminas deben estar haciendo efecto. Luego, de forma abrupta, dio por terminada la sesión, insistiendo en que Lucas necesitaba descansar para no excederse en el esfuerzo. Pero la semilla de la duda ya había sido sembrada. El fisioterapeuta la miró con extrañeza, y Arthur, que había acudido corriendo y lo había visto todo desde la puerta con lágrimas en los ojos, sintió por primera vez una extraña disonancia. La reacción de Isabela no era la de una persona que celebra un milagro, sino la de alguien que intenta contenerlo. Esa noche, la mansión se sentía diferente. Había una vibración de esperanza en el aire, frágil pero real. Mientras Sofía arropaba a Lucas en su cama, el niño se aferró a su mano con una fuerza sorprendente. En un susurro apenas audible, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y revelación, le dijo: «Sofía, mis piernas se sienten dormidas y con sueño después del zumo de tía Isa». El terror en su voz infantil era genuino. Él sabía que algo no estaba bien, pero no tenía las palabras ni el valor para enfrentarse a la mujer que su padre amaba, la mujer que controlaba cada aspecto de su vida. En ese preciso instante, la sospecha de Sofía se solidificó, convirtiéndose en una certeza aterradora y monstruosa. Isabela no estaba ayudando a Lucas, lo estaba saboteando deliberadamente. Antes de que Sofía pudiera articular una sola palabra de consuelo, la puerta de la habitación se abrió con un suave chasquido. Isabela estaba de pie en el umbral, su silueta recortada contra la tenue luz del pasillo. Su sonrisa era más depredadora que nunca. «Es hora de dormir, mi ángel», dijo, su mirada pasando de Lucas a Sofía. Un destello gélido en sus ojos, que era una clara advertencia. Un desafío silencioso que lo decía todo sin pronunciar una sola palabra. La confesión susurrada de Lucas no fue una simple revelación. Fue una sentencia que recayó sobre los hombros de Sofía con un peso abrumador. Ya no se trataba de una simple intuición o de una sospecha. Era la palabra de un niño aterrorizado, una verdad que la convertía en la única guardiana de su bienestar. Sabía que se movía en un terreno increíblemente peligroso. Isabela era inteligente, calculadora, y tenía a Arthur completamente bajo su influencia. Un movimiento en falso, una acusación sin fundamento, y sería expulsada de la mansión, tildada de loca o de oportunista, dejando al pequeño Lucas en las garras de su verdugo disfrazado de ángel. Durante los días siguientes, Sofía actuó con una cautela exquisita, manteniendo su cálida rutina con el niño, mientras observaba a Isabela con la agudeza de un depredador. Necesitaba una prueba tangible, algo irrefutable que pudiera romper el hechizo que Isabela había tejido alrededor del millonario. La oportunidad, tan esperada como temida, se presentó bajo la forma de un pequeño y exclusivo evento de caridad que se celebraría en la mansión. La noche del evento, la mansión Blackwood se transformó. Los salones, normalmente silenciosos y sombríos, se llenaron de un enjambre de invitados elegantes, de murmullos de conversaciones y del chocar de copas de champán. La atmósfera, sin embargo, no lograba disipar la tensión subyacente que solo Sofía parecía percibir. En medio de aquel torbellino social, la rutina de Lucas permanecía inalterable. Isabela, deslumbrante en un vestido de seda color esmeralda que resaltaba su figura, se movía entre los invitados con la gracia de una anfitriona perfecta. Pero cuando se acercó la hora de la fisioterapia de Lucas, su sonrisa se volvió un poco más rígida. Con la excusa de atender personalmente al niño, subió a la cocina privada del segundo piso para preparar el infame zumo especial. Ese era el momento que Sofía había estado esperando. Con el corazón desbocado,
pero con un rostro sereno, Sofía la siguió. Llevaba en el bolsillo de su uniforme un pequeño frasco de cristal, limpio y vacío. Entró en la cocina con el pretexto de necesitar más hielo para las bebidas de los músicos que tocaban en el jardín. «Isabela, qué bien te queda ese vestido», comentó con una naturalidad ensayada. Isabela, sorprendida pero halagada, le dedicó una sonrisa condescendiente. Mientras se giraba para abrir el congelador, Sofía actuó con una celeridad fulminante. Con una mano, deslizó el vaso con el zumo de naranja que había preparado previamente sobre la bandeja de Lucas y con la otra vertió una pequeña cantidad del brebaje de Isabela en su frasco. Lo cerró y lo guardó en su bolsillo en una fracción de segundo. Cuando Isabela se dio la vuelta, con la cubitera en la mano, Sofía ya estaba junto a la puerta. «Gracias, eres muy amable», dijo Sofía, y desapareció por el pasillo. Había conseguido la prueba. Ahora solo faltaba el milagro. Isabela, ajena a todo, llevó el zumo de naranja a Lucas. Poco después, el fisioterapeuta llegó para la sesión. Esta vez, Arthur no estaba solo. Lo acompañaba una de las invitadas, la doctora Alarcón, una eminente neuróloga y vieja amiga de la familia. Isabela los invitó a observar, probablemente para alardear de su dedicación al niño. Lo que presenciaron a continuación los dejó sin aliento. La escena superó con creces el pequeño avance de la semana anterior. En la sala de terapia, Lucas, impulsado por una energía que parecía brotar de una fuente recién descubierta, se agarró a las barras paralelas. Con una concentración feroz, se irguió sobre sus piernas temblorosas. Pero no se detuvo ahí. Ante la mirada atónita de todos, levantó el pie derecho, lo arrastró hacia adelante y lo apoyó. Luego, hizo lo mismo con el izquierdo. Dio 2 pasos. Fueron 2 pasos vacilantes, torpes, pero fueron 2 pasos. Un terremoto de emoción pura sacudió la habitación. Arthur cayó de rodillas, incapaz de contener los sollozos que brotaban de lo más profundo de su alma. El fisioterapeuta tenía los ojos como platos, murmurando: «Imposible, es imposible». La doctora Alarcón se acercó con una expresión de absoluto asombro profesional. «Arturo, esto es extraordinario», exclamó, examinando las piernas del niño. «Con base en los informes que vi, no esperaba este nivel de progreso en, como mínimo, 1 año más». La gloria del momento pertenecía a Lucas, pero todas las miradas se giraron instintivamente hacia Isabela, que parecía haber visto un fantasma. Su rostro era una máscara de yeso a punto de resquebrajarse. Intentó recomponerse y reclamar el crédito. Son unas nuevas vitaminas importadas de Suiza», balbuceó, la voz con un temblor casi imperceptible. «Un tratamiento experimental que conseguí para él». Pero su mentira fue demasiado frágil. La doctora Alarcón frunció el ceño, su mente analítica trabajando a toda velocidad. «Las vitaminas no provocan esto», sentenció con calma pero con una autoridad demoledora. «Esta recuperación tan súbita, esta explosión de fuerza, honestamente, parece como si un inhibidor neuromuscular hubiera sido eliminado de su sistema». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado terrible y revelador. «Inhibidor neuromuscular». Las palabras resonaron en la mente de Arthur como un disparo. En medio de sus lágrimas de alegría, levantó la vista. Su mirada pasó de la cara pálida y aterrada de Isabela a la figura silenciosa de Sofía, que observaba la escena desde el fondo de la habitación con una calma estoica. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su cabeza con una claridad dolorosa: la llegada de Sofía, la repentina aparición de las risas de Lucas, los avances inexplicables que coincidían con la presencia de la nueva niñera. Por primera vez, Arthur observó a su prometida no a través del velo del duelo y la gratitud, sino con la fría lucidez de la sospecha. La duda, una vez plantada, comenzaba a germinar, y la verdad, contenida en un pequeño frasco en el bolsillo de Sofía, estaba a punto de estallar con la fuerza de una bomba. Esa noche, una vez que los últimos invitados abandonaron la mansión y un velo de quietud artificial descendió sobre sus opulentos salones, la atmósfera se volvió densa e irrespirable.
La alegría desbordante por el prodigio de Lucas había mutado en una tensión subterránea, una corriente eléctrica de sospechas y temores no verbalizados. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento en el exterior, parecía amplificar el inminente estallido de una tormenta. Arthur Blackwood, con las palabras de la doctora Alarcón, inhibidor neuromuscular, grabadas a fuego en su mente, se encerró en su estudio, el santuario donde solía refugiarse en el recuerdo de su difunta esposa. Pero esta noche, las fotografías de Elena no le ofrecían consuelo, sino que parecían juzgarlo desde sus marcos de plata, instándolo a buscar una verdad que había estado frente a sus ojos. Finalmente, con una resolución sombría, mandó llamar a Sofía. La niñera entró en el estudio con el corazón latiéndole en las sienes, pero con una serenidad exterior que ocultaba su agitación. Arthur estaba de pie junto a la chimenea apagada, su figura imponente proyectando una larga sombra en la penumbra. No había calidez en su mirada, solo una intensidad inquisitiva y dolida. «¿Qué está pasando, Sofía?», preguntó. Su voz era un murmullo grave y cargado de un peso insoportable. «¿Qué es lo que sabes? No me mientas». Ese fue el momento. Con manos que temblaban ligeramente, a pesar de sus esfuerzos por controlarlas, Sofía sacó de su bolsillo el pequeño frasco de cristal que contenía el líquido ámbar. Lo sostuvo a la luz de la lámpara del escritorio. «Aún no puedo demostrarlo, señor», dijo con una voz firme y clara. «Pero esto es lo que Lucas debería haber bebido hoy antes de su terapia. Le ruego, le imploro que lo haga analizar. Es la única forma de que conozca la verdad absoluta». Con una precisión devastadora, le relató todo. Sus observaciones iniciales, la inexplicable letargia del niño tras consumir el zumo, la forma en que Isabela parecía controlar y contener su progreso, y finalmente, la confesión aterrorizada de Lucas sobre cómo el zumo de tía Isa le dormía las piernas. Arthur escuchó en un silencio sepulcral, su rostro una máscara de conflicto. Cada palabra de Sofía era una estocada a la imagen que había construido de Isabela, la mujer que lo había ayudado a navegar por el oscuro océano de su duelo, la que parecía la encarnación de la devoción. Acusarla de un acto tan monstruoso era casi impensable, una traición a la confianza que había depositado en ella. Pero la imagen indeleble de su hijo, dando aquellos 2 pasos milagrosos, la fuerza vital que había irradiado, era una evidencia mucho más poderosa que cualquier lealtad ciega. Sin decir una palabra, tomó el frasco de las manos de Sofía. Sus dedos rozaron los de ella, y por un instante, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Él se dirigió al teléfono y realizó una llamada a una persona de su máxima confianza, el director de un prestigioso laboratorio privado, exigiéndole discreción y urgencia. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que el resto de la casa despertara, Arthur llevó personalmente la muestra para su análisis. Las 24 horas siguientes se sintieron como una eternidad, un limbo de angustia en el que cada minuto pesaba como una losa. Cuando su teléfono personal finalmente sonó al día siguiente, la voz al otro lado de la línea fue profesional, directa y demoledora. La confirmación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. El análisis toxicológico era inequívoco. El zumo contenía trazas significativas de un relajante muscular de acción leve y un sedante suave. Fármacos no prescritos que, administrados de forma crónica en dosis bajas, no levantarían sospechas inmediatas, pero serían suficientes para sabotear sistemáticamente cualquier esfuerzo de rehabilitación muscular, creando la ilusión de que la condición del niño era mucho más grave de lo que realmente era. Una debilidad crónica que ningún tratamiento parecía poder superar. La maldad del plan era tan sutil como perversa. La confrontación final tuvo lugar esa misma noche, en el gran salón. Arthur había convocado a Isabela, su rostro tan impasible como el de una estatua de mármol. Colocó el informe del laboratorio sobre la mesa de centro, entre ellos, como una sentencia escrita. «¿Qué es esto, Isabela?». Ella tomó el papel, sus ojos recorriendo las líneas. Por un instante una expresión de pánico puro cruzó su rostro,
pero rápidamente fue reemplazada por una risa forzada, un sonido agudo y frágil. «Esto es ridículo, es una farsa», exclamó su voz temblando de una indignación fabricada. «Es una trampa de esa niñera arribista. ¿No lo ves, Arthur? Quiere tu dinero. Quiere deshacerse de mí para ocupar mi lugar». Isabela se lanzó a la ofensiva con la ferocidad de un animal acorralado. Desató un torrente de acusaciones venenosas, pintando a Sofía como una manipuladora sin escrúpulos, una cazafortunas que se había aprovechado de su vulnerabilidad. Lloró, gritó. Se rasgó las vestiduras interpretando el papel de víctima con una maestría teatral que, en otro momento, lo habría convencido. Arthur, sacudido por la vehemencia de su actuación, casi flaqueó. La Isabela que conocía, la mujer que lo había cuidado, estaba allí, suplicando su confianza. Pero entonces, un pequeño sonido desvió la atención de todos. La puerta del salón se había abierto lentamente. Lucas estaba allí, en su silla de ruedas, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, habiendo escuchado toda la violenta discusión. El silencio cayó como un telón de plomo. Con una determinación que nadie había visto jamás en él, el niño impulsó su silla hasta quedar junto a una pesada mesa de caoba. Agarrándose al borde con la fuerza de sus pequeños brazos, hizo algo que dejó a todos sin aliento. Se puso en pie. Sus piernas temblaban violentamente, amenazando con ceder en cualquier momento, pero él se mantuvo erguido, un pequeño y frágil pilar de verdad. Todos contuvieron la respiración, y con una voz clara y resonante que cortó la tensión de la sala, miró directamente a su padre y dijo: «Es verdad, papá, su zumo me ponía las piernas a dormir. Sofía me dio zumo de verdad, y yo caminé». La verdad, cruda y simple, pronunciada por la boca de la propia víctima, fue el golpe de gracia que hizo añicos la última de las mentiras de Isabela. El velo se había desgarrado para siempre. Las palabras de Lucas cayeron en el suntuoso salón con la fuerza de un veredicto inapelable. Si el informe del laboratorio había sido la acusación, la declaración del niño fue la sentencia definitiva. La máscara de solicitud y dulzura que Isabela había portado durante tanto tiempo no solo se desprendió, sino que se hizo añicos contra el suelo de mármol, revelando un rostro de fealdad moral que dejó a todos paralizados. Acorralada por la verdad irrefutable que emanaba de la frágil figura del niño, que había intentado mantener prisionero en su propio cuerpo, su compostura se desintegró por completo. La indignación teatral se evaporó, dando paso a una furia cruda y desesperada. En un arrebato de histeria, su voz se transformó en un grito estridente que rebotó contra las paredes altas y frías. La confesión brotó de sus labios no como una admisión de culpa, sino como una justificación perversa de sus actos. «Jamás te habrías casado conmigo mientras siguieras obsesionado con su recuperación», aulló, señalando a Arthur con un dedo tembloroso, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y autocompasión. «Cada sesión de fisioterapia, cada pequeña mejoría, cada destello de esperanza en tus ojos por él, te alejaba más de mí. Yo te reconstruí después de que Elena murió. Yo te saqué de la oscuridad, y tú me estabas reemplazando con la fantasía de verlo caminar de nuevo». La verdad, en toda su monstruosidad, quedó expuesta bajo las luces de la araña de cristal. No se trataba simplemente de dinero, no de forma directa. Su motivación era mucho más retorcida y egoísta. «Necesitaba que me necesitaras», continuó gritando, las lágrimas ahora surcando su maquillaje perfecto. «Si Lucas permanecía dependiente, tú serías dependiente de mí para cuidarlo. Yo sería el centro de tu universo, la pieza indispensable. Me convertiría en la señora Blackwood por derecho, no por caridad». La revelación fue como un veneno que se esparcía por el aire. Isabela no veía a Lucas como un niño que sufría, sino como un obstáculo, una pieza en su macabro tablero de ajedrez para asegurarse un futuro de lujo y estatus. El amor que había profesado era una actuación calculada, el cuidado, una forma de control, la compasión, una herramienta de manipulación. Arthur la observaba, pero ya no la veía. La imagen de la mujer que amaba se había disuelto, reemplazada por la de una extraña monstruosa.
No sentía rabia, ni siquiera odio, sino una repulsión gélida y profunda, el tipo de asco que se siente al levantar una piedra y descubrir la podredumbre que se esconde debajo. El amor que había sentido por ella se había convertido en cenizas en un instante. Cuando ella finalmente se quedó sin aliento, con el pecho agitado por los sollozos, él no pronunció ni una sola palabra de reproche. Su respuesta fue un gesto, tan simple como devastador. Extendió el brazo y señaló la puerta principal. «Vete de mi casa. Ahora». La expulsión de Isabela fue un anticlímax silencioso y rápido. No hubo más gritos ni súplicas. Al ver la mirada vacía y resuelta de Arthur, comprendió que no había nada más que decir. Reunió su bolso y, con la misma elegancia con la que había entrado en sus vidas, desapareció en la noche, dejando tras de sí solo el eco de sus mentiras y un vacío purificador. Lo que siguió a su partida no fue una celebración ni un alivio ruidoso, sino un silencio profundo, casi sagrado. Un silencio que no era de ausencia, sino de sanación. Arthur, como si se moviera en un sueño, se acercó a su hijo. Lucas, agotado por el esfuerzo físico y emocional, se había dejado caer al suelo y estaba sentado sobre la alfombra. El padre se arrodilló frente al hijo, sus mundos finalmente al mismo nivel. Lo rodeó con sus brazos en un abrazo que contenía 2 años de dolor reprimido, de culpa no expresada y de amor distante. Las lágrimas, esta vez de una naturaleza completamente diferente, corrían libremente por su rostro. «Perdóname, hijo mío», susurró, su voz rota contra el cabello de Lucas. «Perdóname por ser tan ciego, perdóname por no haberte protegido. Te juro que nunca más permitiré que nadie te haga daño». Fue un momento de reconexión absoluta, la primera vez que padre e hijo se permitían ser verdaderamente vulnerables el uno con el otro desde la tragedia. En ese abrazo, no solo se perdonaban las faltas, sino que se reencontraban, forjando un nuevo vínculo sobre las ruinas de la traición. Sofía, que había permanecido en un discreto segundo plano durante toda la confrontación, sintió que su corazón se encogía de una emoción agridulce. Las lágrimas también rodaban por sus mejillas. Ya no era una empleada, se había convertido en la catalizadora de aquel milagro, en la arquitecta de aquella reunificación familiar. Su papel en aquella casa había trascendido cualquier contrato laboral. Más tarde esa noche, cuando una paz palpable se había asentado en la mansión y Lucas dormía profundamente, por primera vez en mucho tiempo, sin la influencia de sedantes, Arthur la buscó. La encontró en el balcón contemplando el jardín iluminado por la luna. «No existen palabras para agradecerte lo que has hecho», dijo él, su voz aún embargada por la emoción. «Tú no solo salvaste las piernas de mi hijo, Sofía, le devolviste su espíritu, y a mí me salvaste de mí mismo. Por favor, no te vayas. Quédate, no como una empleada, sino como parte de esta familia que has ayudado a reconstruir». La propuesta quedó flotando en el aire nocturno, una invitación a un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar semanas atrás, un futuro que comenzaba a edificarse sobre la más pura y desnuda de las verdades. 6 meses después, la mansión Blackwood era irreconocible, no en su estructura de piedra y mármol, sino en su alma, donde antes reinaba un silencio opresivo y una melancolía que se adhería a los muebles como una fina capa de polvo. Ahora vibraba una energía completamente nueva. Los corredores, antes vacíos y lúgubres, ahora eran el escenario de carreras torpes y entusiastas, y el eco de las risas infantiles se había convertido en la banda sonora habitual de la casa, un sonido que llenaba cada rincón de una calidez que el dinero jamás podría comprar. Sofía, aceptando la sentida petición de Arthur, se había quedado, y su presencia, constante y genuina, había actuado como un bálsamo sobre las heridas abiertas de la familia. Con una delicadeza natural, había ayudado a exorcizar los fantasmas del pasado, transformando aquel mausoleo de lujo en un verdadero hogar, un santuario de segundas oportunidades. Lucas, liberado de la niebla química que había suprimido su vitalidad durante tanto tiempo, floreció de una manera que asombró a médicos y terapeutas. La fisioterapia, ahora sin el sabotaje encubierto, obró su esperada magia.
Su progreso no fue meteórico, sino una escalada constante y tenaz, un testimonio de la increíble resiliencia de un niño cuyo espíritu se negaba a ser doblegado. La silla de ruedas fue relegada a un rincón del garaje, un recordatorio de una batalla ganada. Pronto fue sustituida por un par de muletas ortopédicas que Lucas, con su imaginación desbordante, trataba más como accesorios de un superhéroe, soportes biónicos los llamaba, que como una ayuda médica. Cada paso que daba era una victoria. Cada metro que recorría sin ayuda era una celebración. Su confianza, antes retraída y frágil, se expandió, contagiando a todos a su alrededor con un optimismo radiante. Arthur también experimentó una metamorfosis profunda. La sombra perpetua de tristeza que habitaba en sus ojos se había disipado, reemplazada por un brillo de alegría y un propósito renovado. Se despojó del caparazón de magnate recluido y se sumergió de lleno en la paternidad, redescubriendo al hijo que casi había perdido por partida doble, una vez por la tragedia y otra por el engaño. Compartían horas de juegos, de lecturas, de conversaciones triviales que, para ellos, eran el tejido de una conexión que se fortalecía día a día. La relación entre Arthur y Sofía, por su parte, evolucionó de una manera orgánica y serena. No fue un romance arrebatado, ni una pasión explosiva, sino el crecimiento tranquilo de un afecto profundo, cimentado en el respeto mutuo, la gratitud infinita y un cariño que florecía con cada sonrisa compartida y cada desafío superado juntos. Su amor era un puerto seguro, forjado en la adversidad y templado en la sanación compartida de sus propias heridas pasadas. El llamado milagro de Lucas era ahora comprendido en toda su dimensión. No había sido un evento sobrenatural, sino el resultado extraordinario de la confluencia de varios factores muy humanos. El poder de la observación atenta, el coraje indomable de una mujer que se atrevió a cuestionar lo establecido, y la fuerza de un amor que se negó a rendirse ante la oscuridad. La historia de Isabela tuvo su propio y discreto epílogo. Enfrentada a posibles acciones legales por parte de Arthur, desapareció de la escena social, su nombre convirtiéndose en un susurro amargo en los círculos que antes la adoraban. Su castigo no fue la prisión, sino la irrelevancia y el conocimiento de que su propio plan maquiavélico había sido el catalizador de la felicidad que tanto había envidiado y que jamás podría poseer. La escena final de este capítulo de sus vidas se desarrolla en una tarde dorada de finales de verano, en el vasto y cuidado jardín de la mansión. Arthur y Sofía están sentados en un banco de piedra bajo la sombra de un roble centenario. Sus manos están entrelazadas, un gesto simple que contiene un universo de complicidad y paz. Observan la escena que se despliega ante ellos en el césped. Lucas, a punto de cumplir 9 años, corre. Su carrera no es perfecta, conserva una leve cojera, una cicatriz visible de su odisea, pero es una carrera llena de júbilo y libertad. Persigue a un cachorro de Golden Retriever que adoptaron, un torbellino de pelo dorado y ladridos felices, llamado Rayo. En un momento, Lucas tropieza con una raíz levantada y cae sobre la hierba mullida. Se raspa una rodilla, pero en lugar de lágrimas, de su boca brota una carcajada. Se pone en pie, se sacude la tierra de los pantalones y con una sonrisa de oreja a oreja reanuda la persecución. La caída ya no era una tragedia ni un revés, sino una parte normal y corriente de una infancia que le había sido robada y que ahora estaba reclamando con cada fibra de su ser. Arthur se gira hacia Sofía, sus ojos reflejando la luz del atardecer y una emoción tan profunda que las palabras apenas pueden contenerla. «Me devolviste a mi hijo», susurra, su voz quebrada por la gratitud. «Jaime, enseñaste a vivir de nuevo». Sofía le devuelve la mirada, y su sonrisa, una sonrisa genuina que ilumina todo su rostro, es toda la respuesta que él necesita. En ese instante, bajo el cielo teñido de naranja y púrpura, no eran el magnate atormentado, la niñera valiente y el niño herido. Eran simplemente una familia imperfecta y resiliente, forjada en el crisol del dolor y la traición, pero que había encontrado el camino de vuelta a la luz. Juntos,
Observaron a Lucas y a Rayo correr hacia el horizonte, una imagen de pura felicidad que prometía un sinfín de nuevos amaneceres por delante. Cada uno de ellos un paso más en un futuro lleno de esperanza y posibilidades.